Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será la puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico. En Estudios Bíblicos Vida Nueva, estamos comprometidos con la difusión de las enseñanzas bíblicas de una manera accesible y significativa. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Muy buenas tardes, muy buena noche, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Una vez más estamos en sus hogares compartiendo la palabra de Dios, y en esta oportunidad estamos haciendo el estudio del libro de Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 9. Agradecemos a todos nuestros estudiantes del Instituto Vida Nueva Online, porque juntos en esta tarde vamos a hacer un viaje a través de la Biblia con este libro tan hermoso, este libro que tiene una teología fundamental, ¿no? Yo diría que es el centro del Nuevo Testamento. Agradecemos a Dios por todo esto, y también pasamos a agradecer a nuestros suscriptores, a aquellos hermanos que nos siguen fielmente cada semana tras semana con sus oraciones, acompañándonos, compartiendo estos videos con otras personas, y por eso agradecemos a Dios por esto. Y también les damos la bienvenida a aquellos que son nuevos, aquellos que por primera vez están observando, mirando este canal y realmente encontraron un momento muy especial. Se encontraron con un canal que va a revolucionar su vida, que va a cambiar su vida, y yo creo que todas las palabras de Dios es útil, dice, para redarguir, para instruir, para corregir. Esto es tan importante, hermanos queridos. Estamos en el capítulo 9 del libro de Romanos, y ya habíamos estado en la primera clase, habíamos presentado los primeros 15 versículos, porque no nos alcanzó el tiempo, porque queremos nosotros hacer un estudio minucioso de cada versículo, ¿no es cierto?, para ver qué nos dice la palabra, preparándonos para la gran comisión, que es importante, este es nuestro objetivo, ¿no es cierto? Y el libro de Romanos, hermanos queridos, es uno de los más importantes para los cristianos. Y el versículo de este capítulo 9, nos toca el versículo 16, nos habla de la importancia de Dios en nuestras vidas. Este pasaje se nos dice que no depende de nosotros lo que sucede, sino de la misericordia de Dios. Y esto vamos a ver, ¿no?, en este versículo que dice, así que, el verso 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En este versículo, hermanos, se menciona la palabra misericordia, ¿no? Y esto es fundamental en la religión cristiana. La misericordia que nos ofrece Dios es aquella que nos libra del pecado y nos acerca a Él, ¿sí?, permitiéndonos tener una relación más estrecha con nuestro Creador. Por eso acá dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Asimismo, este pasaje, hermanos, nos dice que nuestras acciones no son las que determinan el resultado final. O sea, el apóstol Pablo decía, no por obras para que nadie se gloríe, no, sino por la gracia, por la misericordia de Dios. No importa cuánto corramos o cuánto queramos algo, si Dios no lo desea, hermanos, no sucederá, porque todo está bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esto nos obliga a reflexionar, hermanos, sobre la importancia de la humildad, que ya tratamos ese tema en versículos anteriores, ¿no? Porque debemos de entender que no somos dueños de nuestras vidas, como algunos dicen, no, es mi vida y yo hago lo que yo quiero. No, no somos dueños de nuestras vidas, sino que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Ahora, en este versículo que hemos leído, el verso 16, también nos dice que no debemos de preocuparnos por los que no está en nuestras manos. ¿No? A veces nos afanamos demasiado
¿cierto? En lugar debemos enfocarnos en nuestros deseos, ¿no? De servirle, de agradarle. Debemos de confiar en la voluntad de Dios y tener la certeza de que Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿no? Es como todo padre, ¿no? Nosotros les damos consejos a nuestros hijos, procedemos con mucho cuidado porque los queremos, los amamos y no queremos que nada malo les pase, ¿no es cierto? Y Él sabe lo que es mejor para nosotros, Dios sabe, ¿no? Esto implica, hermanos, una gran dosis de fe. Uno tiene que realmente tener fe, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, necesitamos tener una gran dosis de fe, pues muchas veces es difícil aceptar que las cosas no salgan como queremos, ¿no? A veces no nos sale bien o no nos sale como pensamos, entonces nuestra fe decae. Esto tenemos que tener en cuenta. Y acá, ¿no? Este pasaje que leímos, el verso 16, nos enseña la importancia de la fe y la confianza también. Debemos creer que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y como les dije, ¿no? Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Y no debemos llevarnos por la ansiedad o el miedo, porque esto nos aleja de Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces tenemos que tener la confianza. Y resumir en todo este verso 16, la importancia que tiene la humildad, la fe, la confianza en Dios, recordando siempre que no somos dueños de nuestras vidas, no somos dueños, sino que Él es quien tiene el control, ¿cierto? Entonces, tenemos que no trabajar por nuestras metas, sino que debemos hacer en la certeza de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y Él sabe lo que va a acontecer. Muchas veces pensamos cómo va a resultar todo este plan, este proyecto que tenemos, pero solamente Dios sabe el final, ¿verdad? Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta. Vamos al versículo siguiente. El verso siguiente es el 17. Y dice, porque la Escritura dice al faraón. Está tomando un texto del Antiguo Testamento, ¿no? Lo que hace el apóstol Pablo. Dice al faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mire usted, para esto mismo te he levantado. Y antes de sumergirnos, ¿no?, en este verso 17, que quizás algunas veces no podemos entender por qué Pablo habla de estos temas también, hablando acerca de la fe, la humildad, todo esto, es porque es importante, hermanos, tener en cuenta el contexto histórico en el que fue escrito este pasaje, este libro. La epístola de Pablo a los romanos, usted sabe que fue escrita por Pablo en el año 57 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero. En ese momento, los cristianos en Roma estaban divididos en dos facciones. Los judíos, por un lado, convertidos al cristianismo, y los gentiles convertidos. Había estos dos, estos dos grupos. Y Pablo les escribe esta carta para unirlos, ¿no? Unirlos y explicarles la importancia de la fe en Cristo como algo necesario para la salvación, ¿no? Por eso Pablo en este verso 17 se refiere a los eventos ocurridos en el libro de Éxodo, ¿no?, en los cuales Dios se mostró como el poderoso libertador de su pueblo. Dios lo sacó de la esclavitud por mano de Moisés, ¿verdad? En particular, ¿no?, Pablo se refería a la confrontación entre Moisés y Faraón de Egipto. Una confrontación tremenda donde Faraón
en un momento dijo, ¿y quién es Dios? Como decir, ¿y quién es Dios para que yo le obedezca y deje salir a su pueblo? Entonces, la misma cita bíblica dice, ¿no? Porque la Escritura dice al faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Este pasaje, hermanos, se refiere a la tensa confrontación entre Moisés y Faraón. ¿Por qué? Porque Dios había enviado a Moisés, ¿no?, a librar a su pueblo de la esclavitud. Pero Faraón se negaba. Porque también tenía razones para negarse, ¿no? Porque si se iban los israelitas, ¿quién iba a trabajar por ellos, no? Entonces él se negaba a dejarlos de ir. ¿No es cierto? Pero Dios mostró su poder divino con una serie de plagas que usted ya conoce, ¿no? 10 plagas contra Egipto. Pero a pesar de esto, hermanos, el faraón dice que se mantuvo firme en su negativa de no dejar salir al pueblo de Dios. Pero es algo importante, algo particular esto que dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Mire usted, que Dios tiene poder, ¿no? Y finalmente, bueno, ya sabe que la última plaga que mató a los primogénitos egipcios, ahí ya el faraón ya comenzó estaba decidido ya a dejar de ir al pueblo de Dios, ¿no? Nos dijo, bueno, que se vaya. Y como les decía, ¿no? Dios, hermanos, permitió que el faraón se levantara y mostrara su obstinación y dureza de corazón, con el fin de que su propio poder se pudiera mostrar en contraposición. Algunos no podemos muchas veces entender este obrar de Dios, ¿no? Que primero manda a Moisés, pero él también endurece al faraón, ¿no? Y tiene que mandar las plagas, pero todo esto dice para que Dios se glorifique, ¿no? Para que Dios se glorifique. Yo creo, hermanos, también que en este versículo que leímos, el 17, nos está mostrando que Dios tiene un propósito para todo. Para todo. Incluso cuando las cosas parecen estar fuera de control, ¿no? Dios está en control y tiene un plan específico para nosotros. Y tienen que creerlo ustedes. A veces sentirse abrumado por los problemas de la vida, ¿no? Sin embargo, debemos recordar que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros en las situaciones que está permitiendo que pasemos. Ahora, si confiamos en Él y tomamos decisiones sabias, Él nos va a guiar y utilizar de una manera que nunca hubiéramos imaginado, ¿no? Van a acontecer cosas que ni por nuestra mente habría pasado eso. Por eso debemos de confiar en su poder y su plan, y no en nuestras propias fuerzas. Debemos buscar siempre honrar a Dios en todo lo que hacemos y decimos. Y confiar en Él, ¿no? Que Él va a utilizar nuestro testimonio para mostrar su poder y su amor al mundo. No importa las cosas que puedan pasar alrededor. En conclusión, podemos decir en este versículo 17 que Dios está mostrando su soberanía en todo su esplendor. Él permite que la dureza del corazón exista por medio de su poderío, para mostrar su poderío, ¿no? Y también muestra que busquemos siempre a Dios para honrarlo a Él. Él sabe Él sabe cómo va a hacer las cosas, ¿verdad? Vamos al verso 18. El verso 18 nos dice, ahí está, lo que le anticipé, ¿no? Dios, de manera que de quien quiere tiene misericordia.
qué soberanía de Dios, aunque parecería injusto para nosotros, ¿no? O sea, parecería como que es un Dios que, bueno, se le ocurre una cosa y se le ocurre otra y sin ningún propósito, ¿no? Está jugando con nosotros. Podríamos pensar, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios en el verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Oh, qué tremendo, hermano. Qué tremendo es esto. Algo importante. Hermanos, debemos reconocer que todo lo que tenemos y somos es por la misericordia de Dios. Nada es nuestro, ni nuestra vida. Y no somos dignos de ella, ¿no? De vivir esta vida tan hermosa, pero Él nos da libremente por su amor incondicional. Por eso debemos de vivir agradecidos y humildes, sabiendo que nada de lo que tenemos nos los hemos ganado por nuestros méritos o habilidades. Nada, nada, nada. Y además debemos reflexionar, ¿no? También sobre las consecuencias de que Dios endurezca nuestros corazones. Esto es tremendo, hermano. Ahora, Dios no desea que nadie perezca, como dice, ¿no? Le preguntaban al apóstol Pedro, ¿y hasta cuándo viene Dios? No, esto han estado anunciando desde tiempos antiguos que el Señor viene, pero hasta ahora no pasa nada. Y hay gente que piensa así. Pero dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y se acerquen a Él. Segunda de Pedro 3:9. Porque Dios no vive con las 24 horas como nosotros vivimos, ¿no? Pero si insistimos en alejarnos de Él, hermanos, Él no solamente alejarnos de Él, ¿no? Desobedecer sus mandamientos, Él nos permitirá seguir nuestro camino, ¿eh? No nos va a poner ningún obstáculo. No va a decir, bueno, no, yo no quiero que te pierdas, no. Nos va a dejar, Él nos va a permitir seguir nuestro camino y sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Porque esta es la gran realidad, hermano. Dios nos da un libre albedrío. Nosotros decidimos. Ya que nos creemos tan inteligentes, tan fuertes, tan sabios, que no necesitamos de la dirección de Dios, entonces, bueno, Él permite, ¿no? Pero, ojo, ¿eh? Las consecuencias de nuestras decisiones van a ser fatales. Por eso es importante destacar, hermanos, que este versículo no significa, viéndolo desde este punto humano, no significa que Dios es injusto o arbitrario en su trato con los hombres. Él es un Dios justo, bondadoso, que siempre actúa conforme, de acuerdo a su carácter perfecto. Las Escrituras nos muestran, hermanos, que Dios desea que todos se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Esto le dijo Pablo a Timoteo en la primera carta, ¿no? El capítulo 2, verso 4. Por otro lado, hermanos, debemos saber que Dios tiene el poder absoluto sobre la vida y la muerte. ¿Lo cree? Es así, ¿no? Él decide quién recibe su misericordia y quién no. La verdad es que nuestra salvación no depende de nosotros mismos, ¿no? De nuestro esfuerzo, de nuestras obras, sino de su gracia y voluntad soberana. Esto leemos en la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 2, versos 8 y 9. Él puede leerlo. Y esto, por eso, este verso, ¿no? El 18 nos llama a una reflexión sobre la humildad, sobre nuestra relación con Dios, de ser agradecidos por su misericordia y debemos de aceptar, ¿no?
la voluntad soberana en nuestras vidas. Ahí vamos a pasar por valle de sombra y de muerte y bueno, esa es la voluntad de Él, que pasemos por estas situaciones, ¿no? Para poder perfeccionar nuestro carácter, para seguir perfeccionando nuestra fe. Él va a permitir, ¿verdad? Ahora, no podemos pretender entenderlo todo sobre su plan divino. Nuestra mente es muy finita, muy chiquita. No podemos muchas veces entender muchas cosas, pero debemos de confiar en su amor y que su justicia son perfectas. Verso siguiente, verso 19. Pero me dirás, Pablo sigue, ¿no?, hablándole a la iglesia de Roma, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Qué pregunta, ¿no? Cuando el hombre hace preguntas, yo me acuerdo de la conversación que tuvo Job con Dios, reclamos que le hacía. Y acá Pablo dice, ¿no? ¿Por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? La pregunta, hermanos, que estamos leyendo acá, ¿por qué pues inculpa? Esta pregunta alude al hecho de que Dios tiene poder de elegir a ciertas personas y predestinarlas para la salvación. Diríamos injusto, diríamos arbitrario, pero esta es el poder y la soberanía de Dios, porque entonces no tendría sentido. Él no habría creado al hombre con libre albedrío, hubiera hecho una serie de robots, todos con un chip, que no tengan voluntad propia, ¿no? Y ya está. Pero Él creó al hombre, y desde que desobedeció a Dios, comió del árbol que Dios le dijo que no coma, ya Él podía discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahí entró ya la decisión, el libre albedrío. Entonces Dios tiene poder para elegir a ciertas personas y predestinar para la salvación, mientras que a otras las deja en su perdición, ¿no? Como no quieren obedecer a Dios, se vuelven obstinados, rebeldes. Bueno, ¿quieres hacer? ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado con nuestros hijos, no? Hijos pequeños estoy hablando, y aún pero grandes también, ¿no? No hagas esto, porque esto puede pasarte algo. Y en el momento menos esperado, realmente desobedece. Y quizás hay una consecuencia, ¿no? Esa consecuencia le trae dolor, tristeza, llanto. Y bueno, papá dijo que no. Entonces, Dios no tiene poder para elegir, hermano. La respuesta de Pablo, ¿no?, es quien pregunta esto. O sea, quien está preguntando esto está está desafiando la soberanía de Dios y su autoridad para hacer lo que cree necesario. Decirle, ¿por qué haces esto? ¿No? Y el barro no puede al alfarero decirle, ¿por qué me haces así? ¿Verdad? Y la segunda parte dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Esto subraya, hermanos, el poder y la autoridad de Dios. Sus planes, hermanos queridos, amado amigo, no pueden ser frustrados y ninguna criatura puede desafiar su autoridad. Por eso dice, con su palabra no volverá vacía y va a hacer lo que por la cual fue enviado. Por tanto, hermanos, aquellos que critican la elección de Dios están enojados con el Creador. Y no deberían intentar demandar una explicación que nunca va a llegar. A veces tenemos tantas preguntas, ¿no?, que quizás el día que estemos allí en la presencia del Señor le preguntaremos por qué pasó esto, no podíamos entender, ¿verdad? A veces, hermanos queridos,
puede ser fácil ser crítico con Dios. Mire usted. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando no entendemos el por qué permite que sucedan cosas dolorosas, ¿no? ¿Por qué permiten que sucedan cosas dolorosas? Ahí está. O aparentemente injustas, ¿no? Pero este verso que leímos, esta segunda parte, nos recuerda que no podemos hacer preguntas desafiantes de la voluntad de Dios y solamente debemos de confiar en Él. Pase lo que pase, porque sabe lo que está haciendo. Porque la soberanía de Dios, hermanos, es absoluta. Saber que Él tiene un plan y que está trabajando en nosotros para nuestro bien, entonces esto puede darnos paz en momentos de dolor y sufrimiento. ¿Cuántas veces pasamos situaciones muy difíciles, no? Decimos, pero ¿por qué me pasa a mí? Yo recuerdo cuando me enfermé, estaba trabajando bien, me vino un problema de salud de los pulmones. No, porque me pasó aire seguramente con un ventilador y sufrí neumonía. Tuve que ir al hospital y decía, Señor, ¿por qué me pasa esto? Estoy trabajando. Y se me interrumpe esta situación. Y bueno, había un propósito. Había una persona en el hospital que necesitaba que alguien le hable de Jesús y pueda hacer salva esa vida. Y después de esta situación recién pude entender. Por eso, hermanos, nos tenemos que tener paz en nuestro corazón en momentos de dolor y sufrimiento, porque Dios tiene un plan y está trabajando en nosotros para nuestro bien. Vamos con el verso 20. El verso 20 dice, pero tú, hombre, mire lo que dice Pablo, ¿no? ¿Quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Mire estas preguntas tan hermosas, hermanos, que quizás nos pasa también a nosotros muchas veces, ¿no es cierto? Nos pasa muchas veces. Y en este versículo 10, verso 20, habla del vaso de barro, ¿no? Una imagen metafórica, ¿no? Que representa la humanidad frágil, limitada, que ha sido creada por Dios. Mire usted lo que utiliza Pablo, ¿no? Porque él dice que el vaso de barro no tiene derecho a cuestionar el propósito del alfarero, que lo crea, ¿no? Y Dios decidió hacernos de una manera determinada. No tenemos autoridad para criticarlo o juzgarlo. Esto también significa honrar a Dios. No criticarlo ni juzgarlo, ¿verdad? Y esta imagen del vaso de barro nos lleva a reflexionar, hermanos, sobre nuestra posición en relación con Dios y su soberanía. No podemos decirle nada a Dios, que Él es el que nos hizo. Porque si el alfarero ve que su obra tiene algún defecto y lo rompe y vuelve a formarlo otra vez. Y este verso 20 que estamos leyendo, hermanos, es un llamado a la humildad ante la grandeza de Dios. El hombre no puede pretender saber más que Dios o cuestionar sus decisiones. Esto pasa, ¿no? Muchas veces con los padres, con los niños. Cuando los pequeños piensan que es injusto cuando un papá o una mamá toma una decisión para ellos y no entienden. Y bueno, pasa lo mismo, ¿no? Hay personas que cuestionan con Dios como seres limitados y finitos. Debemos de reconocer, hermanos queridos, nuestra pequeñez y nuestra necesidad de someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Incluso si no entendemos el propósito
detrás de algunas cosas en nuestras vidas, como les decía anteriormente, no debemos confiar en que Dios tiene el control y sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso la pregunta, ¿no? Que dice, no digan eso, dice en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Algo tremendo, ¿no? Y pasa muchas veces esto con el ser humano, ¿no es cierto? A veces con nosotros también como cristianos, ¿verdad? Por eso este versículo nos invita a reflexionar, hermanos, sobre nuestra humildad ante Dios y hacer su voluntad soberana, aunque a veces no la vamos a entender. No vamos a entender. Debemos de reconocer nuestra propia fragilidad y limitación, ¿no? Y no tratar de desafiar a Dios con arrogancia, ignorancia de nuestras limitaciones. Debemos de orar, es importante, y pedir sabiduría para saber aceptar la voluntad de Dios, sin importar lo que sea, ¿verdad? Sabiendo que siempre será para nuestro bien. Esto es lo que debemos de cada día pedirle a Dios sabiduría para poder aceptar su voluntad, ¿no? Sabiendo que quizás no va a ser de acuerdo a nuestros propósitos, a nuestra manera o sea, nuestra forma de querer que las cosas salgan a nuestra manera, ¿no? Vamos con el verso siguiente, el verso 21. Dice, vuelve Pablo, ¿no?, acerca de esta metáfora que hace, ¿no? El alfarero dice, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y la versión Nueva Traducción Viviente dice, cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar la basura? Mira usted, ¿no? Está preguntando a los hermanos, ¿verdad? Y esto tendría que haber una respuesta totalmente en favor de lo que Dios quiere hacer en su soberanía, ¿no? El versículo comienza, ¿no?, con una pregunta retórica y dice, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa vaso de honra y otro vaso de deshonra? Aquí Pablo nos muestra, ¿no?, que Dios como creador tiene la potestad y derecho de decidir lo que quiere hacer con nosotros, porque somos creación de Él. El Señor dice, antes de que te formé en el vientre de tu madre, yo ya te conocí, ¿verdad? Tiene potestad sobre nuestra vida. Al igual que el alfarero tiene el poder de moldearnos y crear diferentes piezas de barro, así también moldearnos como Él quiera, para su gloria y para su honra. Es importante, ¿no?, destacar que un alfarero no hace las cosas sin un propósito definido. No es que está jugando el alfarero. El alfarero está realizando una obra maestra, quiere realizar una obra maestra que tenga utilidad. Y así pasa, ¿no?, Dios con nuestras vidas. Él conoce el propósito y designio que tiene para nosotros. Lo que quiere lograr a través de nuestros talentos y capacidades, porque Dios nos ha dado talentos realmente ilimitados. Dones, talentos, capacidades. Yo cuando veo a un pianista que toca realmente una obra musical con una maestría, digo, Dios mío, ¿cómo Dios ha podido darle el talento a este hombre, a esta mujer? Por eso cuando también habla de un vaso de honra y otro de deshonra, es para ilustrar cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Un vaso para honra
Es aquel que ha sido creado por el alfarero para ser utilizado para una tarea especial, en un evento importante. Mientras que un vaso de deshonra es aquel que ha sido creado para una tarea menos importante. Pero ambos son creados por el alfarero. Y ambos son valiosos para él. ¿Perdón? Y no se puede desechar. Por eso Dios nos ha creado con un propósito específico y único a cada uno de nosotros. Sin embargo, también podemos elegir, ¿no?, usar esos talentos y habilidades para nuestras metas egoístas y no para glorificar a Dios. Es lo que hace el mundo, ¿no? Que no reconoce que ese talento, que esa capacidad viene de Dios. Esto también pasa, ¿no? Por eso es importante, hermanos, que esta metáfora del poder del alfarero en nuestras vidas, hermanos, es una enseñanza, ¿no?, y una reflexión importante para nosotros. Debemos de aprender en él y confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. Y tener cuidado de no caer en tentación de buscar nuestros propios deseos antes de la voluntad de Dios. En última instancia, nuestro objetivo es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, ¿no?, en cualquiera de las situaciones, ya seamos un vaso de honra o otro tipo de vaso. Siguiente versículo. Sigue Pablo con las preguntas, ¿no? Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Una palabra un poquito difícil de entender, ¿no?, a lo que Pablo quiere referirse en esta situación. Y vamos a ver esto en la versión traducción viviente. Dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es paciente con aquellos que son objetos de su enojo, porque están destinados para destrucción. Es que nosotros cuando pecamos, hermanos, desde que Adán y Eva pecaron, somos hijos estamos separados de Dios. Nuestro destino es la perdición, la condenación. Pero Dios tiene misericordia. Mandó a su Hijo amado Jesucristo, para que todo el que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la gran misericordia de Dios y la gracia de Dios. Pablo, cuando hace esta pregunta, lo dice de una manera que para muchas personas esto de la ira de Dios y el poder de Dios parece un término un poco cruel, ¿no? Como un Dios de amor puede tener ira, ¿no? ¿Cierto? Sin embargo, hermano, una lectura cuidadosa del contexto y una reflexión profunda, ¿no?, puede ayudarnos a comprender mejor su significado, como estamos haciendo el día de hoy, estudiando versículo por versículo, ¿no es cierto?, ofreciendo una perspectiva más amplia y completa de la naturaleza divina. Porque Pablo en este versículo, hermanos, está hablando de aquellos que han sido preparados para la destrucción, que son comparados con vasos de ira. Ahora, la ira de Dios en este contexto que estamos leyendo se refiere a la justa indignación divina ante la rebelión y el pecado de la humanidad. ¿Usted piensa que a Dios le agrada que el hombre peque, se degrade totalmente, esté en contra de la voluntad de Él? Nosotros como padres a veces nos ponemos mal cuando nuestros hijos desobedecen, ¿no?, cuando hay rebelión. Entonces pasa lo mismo con Dios. Pues no es que sea un Dios de ira para mandarnos al infierno, no, por el contrario. Quiere Dios hacernos reflexionar. Porque hay castigos como nuestros padres, ¿no?, nos castigaban para nuestro bien, pero no para destruirnos, ¿cierto? Pues pasa lo mismo también con Dios.
Y estas palabras de este versículo nos habla de que Dios en su sabiduría y omnipotencia, porque Él todo lo sabe, todo lo puede, ha permitido que existan personas destinadas a la destrucción como una forma de hacer notorio su poder y su justicia. Y bueno, el dicho, ¿no?, que si hay un hospital, tiene que haber enfermos. Si hay un cementerio, tiene que haber muertos. Si hay un muerto, tiene que haber una resurrección. Entonces, Dios está mostrando a la humanidad tanto su poder como su misericordia, ¿verdad? Cuando leemos este versículo, parecería, puede ser un versículo pesimista, desolador, y su importancia de esto, hermanos, de este versículo radica precisamente en la idea de que Dios es capaz de usar incluso lo que puede parecer malo o doloroso para nosotros, utilizar para su gloria y su propósito. El caso de Lázaro. Murió, no estaba el Señor en el preciso momento, para que Dios sea glorificado en esto. Por eso es importante, ¿no?, de que nosotros debemos de mirar de una perspectiva bíblica, ¿no? Y recordar que cuando hubo momentos duros en nuestra vida, situaciones difíciles, había un propósito detrás de todo. Había un propósito. Y la ira de Dios no es solo un castigo, sino una parte de su justicia que nos recuerda que Él tiene un plan maestro. Así que cuando incluso no entendamos por qué suceden ciertas cosas, hermanos, podemos confiar en que su poder y su amor siempre están presentes, guiándonos en nuestra jornada. Y que Dios no quiere que nadie se pierda. Algunas veces nos va a llamar con amor, otras veces con dolor. ¿Cómo quiere que te llame el Señor? ¿No? Pasó como el hijo pródigo, que tuvo que caer hasta lo más profundo para que él pueda volver. Vamos a otro versículo. El versículo que corresponde es el 23. Dice, Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. ¿No? Para los vasos de misericordia a los que Pablo se refiere en este verso bíblico, son aquellos que Dios ha elegido para recibir su gracia y su misericordia, como se entiende, ¿no es cierto? Ahora, estos vasos, hermanos, no son elegidos por sus propios méritos o sus buenas obras, sino que son elegidos, son escogidos por la gracia de Dios y su plan eterno, tal como nos explica Pablo, ¿no?, en estos versos anteriores que leímos. Y es importante, hermanos, comprender, ¿no?, que Dios no nos salva porque somos buenos. A nadie, no cumplimos con nuestros deberes, no, sino porque Él es bueno. Dios es bueno. La salvación es un don que recibimos por la gracia de Dios y no por nuestras obras o nuestra propia justicia, ¿no? Esto es importante que recordemos, hermanos queridos. Y hablando de misericordia, es una de las mayores manifestaciones del amor de Dios por nosotros. Y es por eso que al elegir a los vasos de misericordia como instrumentos para mostrar su gloria, Dios nos muestra que su amor y su gracia, no tiene límite. No tiene límite. No tiene límite. Es decir, que Él quiere que todos veamos lo grande que es y lo mucho que nos ama. Y muchos ignoramos estas cosas. Y siempre vemos como un Dios injusto, un Dios que
que por qué permite tantas cosas, que siempre estamos cuestionando. Vamos con el verso siguiente, verso 24. Dice, a estos también ha llamado, es decir, a nosotros. No solo a los judíos, sino también de los gentiles. Mire usted Dios cómo llamó al ser humano, no haciendo acepción de personas. El pueblo de Dios elegido era los judíos, los gentiles, los israelitas, ¿cierto? Nosotros somos como injertados a ese árbol. Y en términos bíblicos, hermanos, los gentiles son aquellos que no son judíos, ¿cierto? No son judíos. En aquellos tiempos los judíos creían que solo ellos eran el pueblo elegido de Dios y que la salvación era solo para ellos, ¿no? Ellos pensaban esto. Sin embargo, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, la salvación se hizo disponible para todas las personas, independientemente de su origen étnico. La salvación es para todos, sean judíos y gentiles, ¿verdad? Y hoy en día la salvación no se limita a un grupo selecto de personas. No, Dios llama a todos. Dice, golpeo hoy y llamo a tu corazón. Y llamo. Y si tú me abres, bueno, entraré en ti, ¿no? Sin importar quiénes sean o qué hayan hecho en su pasado. Porque no piensa que Dios lo va a llamar a la persona que está bien. No. Él dice que vino a buscar a los enfermos que se habían perdido. Esa es una muestra de amor y la gracia de Dios. Y la promesa está vigente todavía hoy en día, hermano. Para vos, amigo que nos estaba viendo por primera vez, está la promesa hoy vigente. Y te invita a buscar una bendición y vivir tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Para que seas parte de esta gran familia que está yendo a la patria celestial, al nuevo hogar que Cristo fue a preparar por nosotros. Esto es importante, ¿no? En este versículo nos invita a abrir nuestros corazones, ¿no? Y extender en nuestras manos a todos aquellos que buscan el amor de Dios. Y no solamente nosotros, sino también aquellos que no conocen al Señor, para ser parte de la gran comisión, para llevar la palabra de Dios. Cada persona, hermano, eso es un tesoro valioso. Cada persona, ¿no? Y al aceptar este mensaje inclusivo, este mensaje de las buenas nuevas de salvación, podemos ser instrumentos de paz y unidad en el mundo que a menudo se siente dividido, porque hay muchas veces algunos que dicen, no, yo soy de esta denominación, yo soy de la otra, y el Señor dijo a Pablo, ¿no? Pablo dijo en una de sus cartas, está dividido el cuerpo de Cristo. Hermanos, que siempre recordemos, ¿no? Que la gracia de Dios no conoce fronteras y que su amor abarca a cada ser humano por igual. No importa de qué país seamos, de qué color de piel tengamos. Él quiere que todos lleguen a conocer a Jesucristo. Vamos al siguiente versículo. El versículo, nos toca el versículo 25. Ahora vuelve Pablo a hacer mención del Antiguo Testamento. Dice, no, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Qué lindo texto bíblico, ¿verdad? Este no está en Oseas. Ese capítulo tan hermoso, ¿no?
cual manda a Oseas a casarse con una mujer prostituta, ¿no? Este versículo de Oseas, hermanos, que Pablo cita en este capítulo, en este verso 25, es una profecía, ¿no?, de la reconciliación de Dios con su pueblo. Mire, un profeta busca una mujer pecadora, una mujer que todos despreciaban. Dios nos llama hacia Él siendo pecadores. Mire usted. Ahora, en el contexto de Oseas, hermanos, se refiere al pueblo israelita, ¿no?, que había desobedecido a Dios y había caído en idolatría, como constantemente caía el pueblo de Dios, ¿no? A pesar de su infidelidad, Dios promete llamarlos de nuevo a ser su pueblo y volver a amarlo como antes. Como vemos Oseas cuando la compró a esta mujer, ¿no?, después de nuevamente volver a sus caminos, nuevamente la compró para que sea su esposa. Ese amor tan grande, ¿no? Qué tremendo. Este libro de Oseas es hermoso. Hay una película acerca de este pasaje de Oseas. ¿Qué puede implicar en nuestras vidas este versículo que estamos leyendo? Este versículo nos recuerda, hermanos, el amor incondicional de Dios, ¿no? Ese amor incondicional, el deseo de que todos sean salvos. Y esto nos muestra que no importa, independientemente de nuestro pasado, sea malo, hemos sido lo peor, ¿no?, Dios nos llama a ser parte de su pueblo. Dice que nos ama con un amor profundo, eterno. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Qué hermoso. Y también nos reta a amar a aquellos que son diferentes a nosotros, y acogerlos a nuestra comunidad, a nuestra familia, porque a veces nosotros pensamos que el otro es más pecador que nosotros, ¿no? Siempre estamos buscando sacar la pajita del ojo del prójimo, ¿no?, y no ver en nosotros nuestros pecados grandes, ¿no? Dios lo dijo claramente, ¿no?, cuando llevaron a la mujer adúltera a los pies del Señor para que dijera qué hay que hacer con esta mujer. Y el Señor dijo: el que no tiene pecado, el que esté libre de pecado, sea pues el que la mate, ¿no?, arrojando esa piedra. Y no hubo nada. Entonces, esto nos hace pensar del amor tan grande, hermanos queridos. Y no solamente Dios tuvo misericordia y compasión de nosotros, sino que también nosotros tenemos que tener compasión de las personas que van sin salvación. Eso es algo real. Además, hermanos, este versículo nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Nunca. Nunca. Independientemente, como les decíamos, de nuestro pasado, Dios nos llama a ser su pueblo y a vivir en su amor y su gracia. No importa lo que hayas hecho. Hoy es el día. Hoy tienes la oportunidad de aceptar a este Cristo tan maravilloso. Y vivir una vida en abundancia, ¿no? Una vida con alguien que va a estar a tu lado. Dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Vamos al verso 26. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué hermoso versículo, hermano. En este momento en que Pablo estaba escribiendo esta carta, ¿no?, la conversión de los gentiles al cristianismo era un tema muy delicado, hermanos, ya que la mayoría de los primeros cristianos eran judíos y había un problema muy grande. No los querían aceptar a los gentiles, ¿no?, hasta que hubo un Pentecostés gentil, ¿no?, el cual pudo manifestarse, ¿no?, el Espíritu Santo, la llenura para poder
en este Pentecostés gentil, unirlos, ¿no? Cuando a Pedro le mandó una visión donde en un lienzo bajaba animales puros y impuros. Todo esto, hermanos, realmente algo que en aquellos tiempos Pablo tuvo que luchar también contra esto, ¿no? Algunos de ellos creían que los gentiles debían adoptar primero los rituales, las leyes judías para poder ser cristianos. Todo un problema, hermano. Sin embargo, Pablo defiende, ¿no?, en ese momento, que la salvación es para todos, judíos y gentiles. En el verso 24 explica que Dios llamó tanto a judíos como a gentiles para ser parte de su pueblo elegido, ¿no? Ahora, en este verso 26 se está citando al profeta Isaías. Ahora, la expresión hijos del Dios viviente, que leemos en este versículo 26, se refiere a la adopción que Dios ofrece a los gentiles como hijos suyos y la vida eterna que les garantiza, ¿no? Esto es tan importante, hermano, que podamos entender en este sentido. Ahora, ¿por qué Pablo cita al profeta Oseas en este verso, no? Pablo cita porque Oseas para demostrar que el amor y la misericordia de Dios hacia los gentiles ya ha sido profetizado en el Antiguo Testamento. Está mostrando esto, ¿no? Y todos podemos recibir el amor de Dios. Todos podemos llegar a ser salvos por medio de Jesucristo. Vamos al verso 27. Dice, también Isaías proclama acerca de Israel. Aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Mire usted, hermano querido. El versículo 27, Pablo está citando al profeta Isaías y dice que aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Y nos preguntamos, ¿no?, ¿a qué remanente? ¿A qué se refiere con remanente? En términos generales, el remanente es un grupo reducido de personas, ¿no?, lo que queda, que se han quedado después de una catástrofe o por un proceso de selección. Esto se llama remanente, esto significa remanente, ¿no? Ahora, en el contexto de la salvación, se trata de aquellos que han sido elegidos por Dios para recibir misericordia y gracia frente a aquellos que han rechazado su oferta de salvación. Porque hay personas que aceptan agradablemente, con agrado, la palabra de Dios, pero otras que la rechazan. Esto lo vemos hoy en día nosotros cuando presentamos el Evangelio de Salvación, ¿verdad? Ahora, ¿es Dios injusto seleccionando a su pueblo? No. Está dentro de la soberanía de Dios. A pesar de que Jesucristo dijo, ¿no?, en el Evangelio de Juan, Juan dijo, ¿no?, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, ¿no?, lo rechazaron. Esto también es una gran realidad. Ahora, este verso 27, algunos podrían considerar o sugerir que Dios es injusto al seleccionar a un grupo reducido de personas para la salvación, un remanente. Sin embargo, hermanos, es importante tener en cuenta que la elección divina que Dios hace no es una situación por merecimiento, sino de gracia. En otras palabras, Dios no elige a aquellos que son más buenos o más fieles, sino a aquellos quienes decide Él mostrar su misericordia. Decide como decir Dios, dice, Él me agrada, ¿no? Además, en este capítulo 9, que hemos leído en versículos anteriores, Pablo señala que la elección de Dios no está basada en la ascendencia judía. No sea porque soy judío, ya soy salvo, ¿no?, sino en la fe en Jesucristo. En esto significa. Es decir, que todos aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador son considerados parte del remanente. Ahí está. ¿Quiénes son los remanentes? Aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, independientemente de su origen étnico o cultural. Porque
también este verso 27 nos hace reflexionar sobre la relación de Dios y su pueblo, Israel, ¿no? El pueblo elegido. Nos recuerda que la salvación no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. ¿Cuántas iglesias hay, por ejemplo, que tienen 4, 5, 10 o 20 personas que caminan fielmente en el camino del Señor, ¿no? Y hay otras iglesias que son megas iglesias. Ahora, la salvación no es cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿cierto? ¿De qué nos sirve ser muchos si no somos fieles, ¿no? ¿De qué nos sirve tener una ascendencia religiosa si no tenemos fe en Dios? Por otro lado, este verso 27, hermanos, nos invita a valorar la gracia de Dios, ese regalo de Dios. Estamos llamados, todos somos llamados a formar parte del remanente de Dios, solamente por gracia, porque a Dios se le plació así, es decir, elegido por su gracia y su amor incondicional de Dios. La elección no está basada, vuelvo a reiterar, no está basada en nuestras obras o nuestro merecimiento, sino en su pura misericordia. Vamos con otro versículo, el verso 28. Dice, porque el Señor ejecutará, y miren lo que dice el Señor, ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud. La justicia de Dios como la pluma del albañil, ¿no? Derecha. Y este verso nos recuerda que la sentencia del Señor está pronto, ¿no? Y Pablo está afirmando que Dios es justo y que Él hace lo que es correcto. Él tiene un plan perfecto y justo para la salvación de su pueblo. Y nosotros estamos llamados a confiar en Él y en su autoridad. No queda otra cosa, hermanos queridos. Y al decir la prontitud de la sentencia de Dios, no tarda en tomar la decisión correcta, ¿no? Sino que lo hace rápidamente. Dios es capaz de actuar en el momento perfecto, hermanos, y como todo ha pasado así en nuestras vidas, ¿no es cierto? Sin demora. Esto puede ser un gran consuelo para nosotros en momentos de dificultad o incertidumbre, sabiendo que podemos confiar en Dios, que actuará en el momento preciso, perfecto. Y la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche, ¿no? El rato que menos pensamos. Puede ser esta noche, puede ser en este mismo momento que estamos haciendo el programa, ¿verdad? Así que tenemos que confiar en Él, que nos llevará por el camino correcto. Por eso este verso 28 nos recuerda que Dios es justo, como dice su palabra, ¿no? Y prontamente toma decisiones. Él sabe lo que está haciendo. Solamente debemos poner nuestra confianza en su sabiduría y guía para nuestras vidas, sabiendo que Él va a actuar en su momento perfecto y preciso. Vamos con otro verso, el verso 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Dios dejó una descendencia, Dios eligió, ¿no? A esta familia, a Lot y su familia. Pero como usted ya conoce la historia, ¿no? En el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que proporciona Pablo este ejemplo, ¿no? De lo terrible que puede ser la falta de descendencia. No tener descendencia como se preocupaba Abraham. Voy a morir sin descendencia. Y esto es grave, ¿no? El tener descendencia es algo maravilloso. Y los hijos son el regalo maravilloso de descendencia de Dios para nuestra familia, ¿no? Desde los primeros capítulos de la Biblia, hermanos, Dios prometió bendiciones a aquellos que tuvieran descendencia. Por eso cuando las mujeres eran estériles, era como una maldición, ¿no? Eran realmente desechadas, ¿no? En Génesis Dios le dice a Adán y Eva,
fructificad y multiplicaos. Y más tarde hizo promesas similares a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Verdad? La descendencia de Abraham, por ejemplo, llegó a incluir a Judá, uno de los hijos de Jacob, y por lo tanto el fundador de la tribu de Judá. Por ende, ¿no? En Mateo vemos una genealogía, ¿no?, que destaca los valores importantes en la línea de Jesucristo. La descendencia genealógica, ¿no? Desde el comienzo de su ministerio, Jesús contó con varios discípulos que se convirtieron en importantes líderes de la iglesia primitiva. Mire usted. Ahora, hay una pregunta, ¿no?, que a lo largo de nuestra vida y de la Biblia también, ¿no? ¿Qué significa ser parte de la descendencia de Dios? Este versículo que estamos leyendo, el 29, nos recuerda que la falta de descendencia no solo es cuestión de cantidad, sino de calidad. O sea, no se trata de tener muchos hijos o un linaje importante, sino también de mantener una relación fiel con el Señor. Y lo más importante, obedecer sus mandamientos. ¿No? Al tener hijos, formar familias, comunidades, podemos ayudar, ¿no?, a difundir el amor de Dios y el mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Qué hace la iglesia? ¿No? Son hijos espirituales con un solo padre, distinta madre, pero que todos juntos estamos en la gran comisión. ¿No es cierto? Perdón. Por eso, como cristianos, hermanos queridos, es importante, como estudiantes de la Biblia, que recordemos la importancia de la descendencia. ¿Cuál es mi árbol genealógico? ¿No? En nuestra vida es importante. Esto no significa que no solo preocuparnos por tener hijos, ¿no? También, porque algunos se preocupan por tener hijos solamente, ¿no? Sino también por una fiel comunidad de creyentes y por difundir el mensaje de Dios por todo el mundo. No solamente en la familia, en mi familia, en tu familia, sino la iglesia es una familia. Y ahí están hijos espirituales, que tienen que ser una comunidad que tienen que difundir el amor de Dios y el mensaje de salvación al mundo. ¿Verdad? Y como hijos debemos mantenernos en relación íntima con el Señor, vivir de acuerdo a sus mandamientos, a sus enseñanzas. Y si hacemos esto, hermanos, estaremos construyendo realmente una sólida descendencia espiritual. Y podemos ayudar al mundo a conocer el amor y la verdad de Dios y presentar a este Jesucristo maravilloso. Ahí tenemos en el cuadro, ¿no?, a Jesús con sus discípulos cuando estaba ascendiendo a los cielos. Qué hermoso. Así también vamos a verlo venir nuevamente a la tierra, ¿verdad? A veces, hermanos, pensamos que la descendencia solamente se reduce a tener hijos, ¿no? Pero es hermoso. Dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba, ¿no?, de hijos, ¿no? Los hijos, herencia de Jehová. Pero ellos tienen que estar preparados para difundir también la palabra de Dios. Vamos al siguiente versículo. Este capítulo 9 tiene 33 versículos. Antes había dicho 32, no, tiene 33. Así que estamos ya viendo los últimos 3 versículos para terminar esta segunda parte del capítulo 9 del libro de los Hechos de la epístola de Pablo a los Romanos. Dice la palabra en este verso 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Perdón, vuelvo a leer. ¿Qué pues diremos? Dice. Y es una afirmación esto, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Vio que tiene otro significado cuando uno lee en forma de pregunta o en forma de una oración afirmativa. Por eso es importante la expresión, la lectura, que lo sepamos leer bien la palabra de Dios, ¿verdad? Para entender este significado, hermanos, que estamos leyendo el versículo 30, es importante tener en cuenta el contexto histórico y cultural en el que fue escrito este libro. En la época de Pablo,
Los judíos se consideraban a sí mismos el pueblo elegido de Dios, como lo fue, ¿no? Gracias a la alianza que el Señor había hecho con Abraham. Y los gentiles, por su parte, eran considerados paganos, idólatras, pecadores. O sea, los tenían ahí nomás los tenían, ¿verdad? De esta manera, cuando Pablo habla de que los gentiles no iban tras la justicia, se refiere precisamente a aquellos que no seguían la ley de Moisés, ni las tradiciones judías, y por lo tanto, cualquiera diría están fuera de la salvación. En otras palabras, los gentiles eran considerados pecadores, alejados de Dios. Alejados de Dios. Y habla acá de la justicia que es por la fe, el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Ahora, el concepto de justicia es fundamental en la teología de Pablo, de lo cual este libro es importante en este sentido, ¿no? Para él, para Pablo, la justicia no es algo que se pueda obtener por obras, ¿no? Es decir, por seguir la ley de Moisés, ¿no? O hacer buenas obras. Por el contrario, Pablo dice que la justicia es un regalo de Dios que se recibe por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. De esta manera, cuando Pablo habla de justicia que es por la fe, se refiere al hecho de que los gentiles no obtuvieron la salvación por cumplir la ley, ¿no? Sino por creer en Jesús como el Mesías enviado por Dios para redimir a la humanidad. Esto que lo que dijo Pablo, hermanos, era realmente una novedad revolucionaria en el pensamiento judío. No entraba, no cabía. Que hasta entonces había estado basada la salvación en las obras de la ley, solamente por cumplir la ley, ¿no? Y cuando habla de han alcanzado la justicia, el verbo alcanzar en el original griego tiene la idea de llegar a un destino o meta. No, esto significa en el griego, alcanzar, llegar a una meta, a un destino. En este caso, Pablo afirma que los gentiles, hermanos, han alcanzado la justicia. Han llegado a la meta, es decir, han llegado a su destino final, que es la salvación. Esta es una gran esperanza, hermanos, para todos los que se sienten alejados de Dios, ¿no? Y que fuera de su alcance por su propio pecado y los errores que han cometido, creen que están lejos, pero no, están más cerca al arrepentirse y confesar sus pecados. Vamos con los últimos 3 versículos. El siguiente versículo, Pablo dice a la iglesia, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Mire usted, qué tremendo, hermano. No la alcanzó Israel, hermano. Pablo está haciendo una referencia a cómo Israel, que estaba buscando la justicia, no la alcanzó, dice. Esto nos habla de que, como los judíos estaban tratando de obtener la justicia mediante observar estrictamente la ley de Moisés, ¿no? Pero a pesar de sus esfuerzos seguían sin encontrarla. Esto era grave, ¿no? Este versículo que leímos nos muestra que la justicia no se puede ganar por medio de nuestras propias obras o esfuerzos obedeciendo la ley, ¿no? O los 10 mandamientos. La justicia es un regalo de Dios. Es un regalo que se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Tenemos que conocer, hermanos, bien firmemente esto. Jesucristo es el camino a la justicia y a la salvación. A través de Él podemos encontrar la gracia, la misericordia y el amor de Dios. La fe en Jesucristo, hermanos, es la respuesta a nuestra necesidad de salvación y justicia. Esto es importante. Vamos con el verso 32. Dice la palabra, ¿por qué? ¿No? Haciendo una pregunta otra vez. Porque iban tras ella no por fe. Esto está hablando de los judíos que no alcanzaron la salvación. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, Jesucristo. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Nosotros ahora podemos entender esto, ¿no? Porque tenemos libros, porque tenemos
muchas cosas, ¿no? Para poder entender mucho más material. Pero antes ellos no tenían solamente la ley, la Torá. Y dice que ellos no pudieron encontrar porque no fueron por la fe, ¿no? Solamente por las normas, mandamientos dictados a los judíos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pablo enseña que el camino a la salvación no se encuentra en las obras, sino en tener una fe verdadera y profunda en Cristo. Y cuando habla de la piedra de tropiezo, que a veces uno dice que piedra de tropiezo, entonces, ¿cuál es la piedra de tropiezo? El término piedra de tropiezo, hermanos, utilizado en el versículo que estamos leyendo, de referencia a Jesucristo, hace referencia a Jesucristo, ¿no? Pablo nos está diciendo que aquellos que buscan la salvación, mire usted, aquellos que buscan la salvación a través de las obras de la ley, en lugar de la fe, que es imposible agradar a Dios, van a tropezar en Jesucristo, que es la piedra angular y el camino de la salvación. En otras palabras, si una persona no tiene fe en Jesús, no puede alcanzar la salvación. Sencillo. Esto no se pudo entender en aquel tiempo, hermano. Les costaba entender, duro de servicio, duro de entendimiento. Y nosotros conocemos porque estudiamos la Biblia, por supuesto, pero que antes no entendíamos también esto, ¿no? Vamos al... algo que también quiero comentarles, ¿no? Es que a veces, hermanos, en nuestro afán por hacer las cosas bien, ¿no? Podemos caer en la trampa de creer que nuestras obras nos dan acceso a la gracia, que por obras vamos a ser salvos. Y no es así. Porque Romanos 9:32 nos recuerda que la verdadera clave está en la fe. Es como si tuviéramos un pase VIP, ¿no? Una entrada especial a la salvación, que solo se activa al creer en Jesús. Así que no nos perdamos en lista de tareas, ¿no? Que tenemos que hacer en esta semana, en nuestra vida. Centrémonos en cultivar la relación con el Señor. La fe es lo que realmente cuenta, no por obras. Y vamos con el último versículo. Este versículo que cierra este capítulo 9, que realmente es interesantísimo. Creo que usted lo vuelva a leer otra vez, este capítulo 9, y va a encontrar mucho más tesoro, ¿verdad? Que lo que estamos encontrando ahora acá. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que no crea en él, y el que crea en él no será defraudado. Mire usted. Qué tremendo, hermano. Esto, el piedra de tropiezo se refiere a Jesucristo, ¿no? Roca de caída. Y el término piedra de tropiezo se utiliza para describir a alguien o algo que es una fuente de obstáculo o dificultad. Cuando una persona o algo es un obstáculo o dificultad, decimos muchas veces, no es mi piedra de tropiezo, fue mi piedra de tropiezo. Y Jesús es esa piedra, ¿no? Por la que la gente se tropieza con Él tanto literal como metafóricamente. Al mismo tiempo, Él es la roca de caída, ¿no? En la que podemos encontrar estabilidad, es la roca fuerte donde podemos estar firmes. Cuando creemos en Él, realmente no seremos defraudados, ¿verdad? Ahora, en el contexto histórico, ¿por qué se consideraba a Jesús como piedra de tropiezo, ¿no? Cuando leemos este texto. La gente no entendía que Jesús era el Mesías prometido en la Biblia. No entendía, su mismo pueblo, hermano. Sus mensajes, sus acciones, parecían ir en contra de las tradiciones judías. Cuando decía, ama a tu enemigo, si alguien te pega en la mejilla, muéstrale la otra. Todas estas cosas que iban en contra, ¿no? Lo que provocó que muchos se ofendieran y no lo aceptaran como tal. Imagínense, era un maestro de la desenseñanza, podríamos decir, ¿no? Y esto causó una gran división entre aquellos que creían en él y aquellos que no.
Para que aquellos que no creían en Él, Jesús se convirtió en una fuente de obstáculo y dificultad, o sea, una piedra de tropiezo. Mire usted. Y a lo largo de los siglos, ¿no? Esta división ha continuado. Ha continuado. Todo aquel que no cree en Jesucristo realmente está tropezando con esa piedra que es Jesucristo. Lo que demuestra que Jesús sigue siendo una piedra de tropiezo en la actualidad, hermano, para todo aquel que no quiere creer en Jesucristo. ¿Verdad? En nuestras vidas cotidianas, hermanos, a menudo encontramos obstáculos, dificultades que parecen insuperables. Como Jesús es la piedra de tropiezo, podemos buscar en Él una fuente de fuerza y estabilidad para nosotros, ¿no? Enfrentar nuestras luchas. Cuando enfrentamos nuestras luchas, no podemos recordar que Jesús no solo es nuestra roca de caída, sino también nuestro Salvador y amigo. Él es la respuesta a nuestras oraciones, como dice acá, ¿no? Y camino hacia la paz y la felicidad duradera. Eso es importante, hermano. Pablo, en una oportunidad del camino a Damasco, tropezó con Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dijo otra palabra que es tan importante que también un día vamos a estudiar esta palabra. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Qué palabra, ¿no? Que quizás muchos no entendemos. Y acá terminamos, hermanos queridos, el capítulo 9 de esta epístola de Pablo a los romanos. Los espero la próxima semana con el capítulo 10. No se pierda estos estudios bíblicos, hermanos, que tras semana estamos emitiendo, porque vamos a sacar verdades fundamentales en nuestra vida, para fortalecer nuestra fe, para seguir creyendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que Dios los bendiga, y hasta aquí ha sido el estudio del día de la fecha. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.